Bueno, muy buenas noches. Eh, Soy Eulogio Corbalán de la etnia Nehuacle. Mi comunidad es Barrio La Amistad de Potrillo Ramón Lista. Yo solamente quiero decir que la gran preocupación de mi gente sobre el tema del territorio. A veces nos preocupa mucho porque nosotros no tenemos tierra propia y solamente gracias a los hermanos Wichi que nos prestan un pedazo de su tierra y para que podamos ubicar ahí. Entonces muchas veces es el problema, la realidad problema de la gente nehuacle. Entonces muchas veces decimos que eh, no reconozco eh, ningún estado, por ejemplo, a nivel nacional y provincial. Y el tema también de que el DNI, cuando yo hablo en DNI, digamos que toda persona tiene el derecho de la identidad. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces anotamos a todas las personas que en la comunidad y presentamos una nota y nunca hubo resultado y nunca nos digan que sí se va a hacer y después cada vez más y a veces nos mienten y a veces nos dijo que se va a hacer y al final nunca se hizo esas cosas. Entonces, en caso mío, soy estudiante egresado del secundario. En 6 años estoy estudiando en secundario. Y cuando yo egresé del secundario, entonces no me dieron el título y por falta del documento. Entonces yo quería seguir estudiando, pero me paré ahí porque para estudiar otra cosa te piden DNI para sacar fotocopia, todas esas cosas, el título del secundario. Entonces ahora que como que soy, digamos, no reconocido como persona. Y a veces también a los jóvenes siempre le dije, va a pasar lo mismo que los otros ahora en este año, va a salir 5 más que son nehuacle del secundario. Pero va a pasar lo mismo como yo, no le van a dar el título por falta de DNI. Y eso es lo que pasa en nuestra gente, o sea, en la provincia. Y siempre buscamos la forma para solucionar esas cosas sobre el tema del DNI, pero nunca hubo respuesta y por eso ahora quedamos ahí nomás para cualquier cosa. Y entonces esas cosas a veces nos duele mucho de que no podemos vivir tranquilos, no podemos ni viajar por ninguna parte porque nosotros no tenemos DNI. Ahora que llegamos acá y gracias a la Secretaría de la Nación que nos dio esa oportunidad para llegar acá. Entonces, eso que nosotros hablamos del DNI siempre nos preocupa mucho porque muchos niños se van a la primaria y ahí se pide todas esas cosas, el tema DNI. Y ahora que cada vez más se insistan que cada padre le autoriza a su hijo que entre en primaria, entonces piden DNI de sus padres, que sea el tutor, entonces a veces no se puede escribir un chico en primaria sin la autorización de su padre porque no tienen DNI. Y también nosotros no tenemos beneficio ahí en la comunidad
no recibimos vivienda, porque el Estado a nivel nacional, entonces no reconoce. Entonces, ese es el tema principal de la gente Nivacles. Y muchas veces tenemos que luchar y tenemos que mantener a nuestra familia, trabajar, pescar, cazar, todas esas cosas se mantiene a la familia. Entonces, es el gran problema. Esa es la realidad que nosotros estamos viviendo en Ramón Lista. Y muchas veces sentimos como que uno es un tipo de que no ser una persona, como que nos abandonan, digamos, y que nunca fue reconocido a la etnia Nivacles. Entonces esa es la realidad. Y muchas veces la gente se siente mal porque no tienen esas cosas que tienen los otros, que tienen como los argentinos, digamos el beneficio, todas esas cosas, el DNI, la tierra, todas esas cosas. Entonces lo que nosotros vivimos es la pesca, la miel, recolección de miel, cazar, todas esas cosas nosotros vivimos. Y nosotros no tenemos trabajo, no tenemos trabajo seguro, y vivimos por la changa. A veces tenemos que luchar para poder sobrevivir con nuestra familia. Y sobre el tema, lo que voy a decir un poco, que el significado de Nivacche. Nivacche es como, digamos, femenina. Femenina, una persona femenina. Nivacles es una persona, es un varón, digamos. Y ese explica un poco de que si a veces se confunde, a veces las personas se confunden, que es la misma palabra. Nivacche es femenina y Nivacles es varón, digamos. Y muchas veces se confunde a las personas. Ese es el tema que hablo para poder. Nosotros estamos luchando en eso de que algún día podamos conseguir los DNI sobre el tema también del territorio. Eso.